Pues bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bien, antes de iniciar yo quisiera pedirle quien esté en una necesidad, que necesite que oremos por ustedes, póngase de pie, por favor. Ahí donde está, póngase de pie. Ahora los que están cerca, extiendan sus manos hacia ellos, por favor. Allá atrás, a los lados, tienen personas. Si alguien se puede acercar, acérquese con ellos. Y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos escuchas y porque podemos acercarnos a ti en todo momento, y como congregación, como hermanos, nos acercamos a ti, Señor. Y te pedimos que ayudes, bendigas, sanes, fortalezcas, restaures lo que está padeciendo mi hermano, mi hermana, los jóvenes también. Que, Señor, tú hagas un milagro en sus vidas, porque tú sigues obrando milagros. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y como cuando estuviste en la tierra, extendías tu mano y sanabas a los enfermos, hoy lo sigues haciendo. ¿Por qué no levantas tu mano tú que estás en necesidad y dile: Señor, tócame, toca mi vida, obra en mi vida, ayúdame en mi necesidad, te necesito y confío totalmente en ti y en tu bondad. Amén y amén. Los que están en necesidad, díganle gracias porque nos escuchas y porque sabemos que obrarás. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Bien, pues los que están por primera vez también sean bienvenidos nuevamente, y es una bendición que estén aquí. Hoy quiero terminar la serie que empecé en el mes de diciembre de ¿Qué te quita el sueño? Es el título de la serie. Y ya hemos visto cómo el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, de tal manera que podemos vivir tranquilos y confiados y en paz, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dígale al de al lado: Él tiene cuidado de ti. El Todopoderoso tiene cuidado de ti. Y hoy quiero terminar con un tema que se llama preparado. No es para conquistar, es para enfrentar a los gigantes. Si le pueden ahí cambiar, por favor. Pero es preparados para enfrentar ¿a quién? A los gigantes. Y mucha gente dice: pues ahora ya no hay gigantes. Bueno, en lo natural, en lo físico, hay excepciones por ahí en el mundo, pero los gigantes en lo natural, de lo que estamos hablando en la Biblia, ahora son gigantes de otras maneras que están delante de nosotros. Pero Dios sigue siendo el mismo, y Dios sigue dándonos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que en el Salmo 139 veíamos el domingo pasado cómo el rey David, o el salmista en este caso David, que era el rey también, había llegado a un grado de madurez y de entendimiento de quién y cómo es nuestro Dios, porque es nuestro Dios, es el mismo al que clamaba David y al que exaltaba David, y en quien descansaba David. Es el mismo Dios que tiene su vida en
nuestra vida en sus manos, hermanos. Él no ha cambiado, Él no cambia absolutamente nada. Y veíamos en el Salmo 139, versículo 6, que David, cuando estaba en una madurez tanto espiritual como física, porque ya él ya había avanzado en años, llegaba a un conocimiento de Dios mayor. Yo espero que tú estés creciendo en el conocimiento de Dios, hermano, pero también en la obediencia al Señor, porque conocerlo a Él nos lleva a obedecerlo, porque dices, ese es el omnipotente Dios, el maravilloso Dios, el amoroso Dios, el justo Dios, el santo Dios, y el que levanta nuestra cabeza, hermanos, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordias y sacia de bien nuestra boca. Así que todo esto nos lleva a levantar el vuelo como las águilas, dice la Escritura. Y David lo había entendido, y espero que tú y yo lo entendamos, lo vivamos y descansemos en ello, hermanos. Y en el versículo 6 decía David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. O sea, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la justicia de Dios, la fidelidad de Dios, todos los atributos. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender en su plenitud. Pero ¿cuántos pueden entender algo? Cuando leemos la Biblia y vemos lo que Él hace en nuestras vidas. Por eso dice el versículo 14, yo te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. ¿Con cuántos ha hecho maravillosas obras el Señor? Mira, a mí me rescató del reino de las tinieblas y ahora vivo en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tengo vida eterna, ahora soy hijo de Dios. Qué maravillosas obras, hermanos. Y más, muchas más. Y decía David, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Por eso también llegó a ese nivel de entendimiento que le decía, escudriñame, oh Dios, examíname y conoce mi ¿qué? Mi corazón. ¿Quién conoce tu corazón, hermano y hermana? Mira, tus papás pueden conocer ciertas cosas, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, pero el único que conoce el más mínimo detalle es Dios. Y por eso decía David, examíname, oh Dios. Ahora, él había pensado en otras ocasiones que después de cometer un pecado Dios no se había dado cuenta. ¿Se acuerdan? Cuando cometió adulterio con Betsabé, estaba muy tranquilo, como si soy el rey y he servido a Dios y tengo derecho a una canita al aire. Dígale al de al lado, no, Dios no es así, hermanos. Entonces, él sufrió las consecuencias de su pecado. Pero con esa experiencia y otras que tuvo, él decía, Señor, examíname. Y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí algún camino de perversidad y házmelo ver y guíame por el camino eterno. Es como, voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando alguien se va a los tacos y pide cebolla, cilantro y salsita.
Y ustedes saben que el cilantro nos juega bromas si no tenemos cuidado, y se queda una hojita por ahí en uno de los dientes, ¿no? Y tú estás muy sonriente, muy florondo, como decimos, y platicando y todo el mundo te ve ahí la hoja del cilantro, pero tú no te das cuenta. Hasta que alguien que tiene confianza te dice: oye, ve y quítate, ahí traes un trébol en el ojo. Bueno, Dios sí nos dice. ¿Cuántos saben que Dios sí nos dice? Pero a veces las personas, por desconocimiento o porque no quieren, ay, no se vaya a sentir mal. Yo, si ven algo en mí ustedes que está mal, díganme, no me siento mal. ¿Cuántos saben que así mejoramos y nos ayudamos unos a otros a mejorar? Porque a veces somos justos en nuestra propia opinión. Ah, no, estoy bien, no estoy tan mal. Mira, yo voy, hago esto y aquello, y sí oro, y sí esto, y sí aquello. Pero pregúntale a Dios. Y entonces David dice: si hay algo de perversidad, házmelo ver y guíame por el camino eterno. Así que aquí vemos un contexto de madurez. Diga, madurez. Muchas veces nosotros hemos detenido ese proceso de madurez en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere que maduremos. Así que dile al de al lado: tú también debes madurar. Tú y yo debemos madurar. Debemos crecer. Y probablemente este Salmo 139, David lo escribió en un tiempo en que estaba oprimido y rodeado de maldad. Algunos estudiosos lo ubican probablemente cuando se rebeló Absalón contra él. Absalón era su hijo, el tercero de sus hijos. Y fue un tiempo muy difícil para David. Pero él ya era un hombre maduro en el Señor. ¿Y en quién confió? En Dios. Se calcula que aproximadamente David tendría entre 60 y 63 años. O sea, estaba en la recta final de su vida, porque él aproximadamente murió de 70 años. Reinó 40 años sobre Israel, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Pero él empezó a reinar en Hebrón sobre Israel cuando él tenía 30 años. Y murió joven, pero fue un hombre de guerra, de batallas, que sirvió a Dios y que tenía un corazón conforme al de Dios. Se había desgastado. ¿Sabían que es una bendición desgastarse por el Señor o para el Señor? Muchos no se desgastan para nada. Parecen jabón de olor y lo tienen guardado ahí. No, es para usarse. Es para usarse. Nuestra vida es para servir al Señor y glorificar al Señor, hermano. Entonces, David había llegado a ese punto, pero ¿cómo se preparó David? Ahora, él se preparó desde muy jovencito. Eso no quiere decir que si tú y yo ya estamos en cierta edad decimos: no, pues yo ya no la hago como David. No, nuestro tiempo, ¿cuándo es? Hoy. ¿Estás vivo? Hoy es tu tiempo de prepararte. Pero vamos a ver cómo se preparó David para llegar a ese conocimiento y entendimiento de nuestro glorioso Dios. Primera de Samuel, capítulo 16. Habla de cómo empezó David a manifestarse ya un poquito más públicamente.
El contexto es que Dios ya había desechado a Saúl por desobediente. Dígale al de al lado, cuidado con la desobediencia. ¿Cuántos saben que la obediencia siempre trae bendición? Y la desobediencia, pues no trae bendición, probablemente consecuencias y castigo. ¿Qué haces con tus hijos cuando desobedecen? Los corriges, ¿no? Dios al hijo que ama, dice Hebreos 13, ¿qué hace? Lo disciplina, porque lo ama, porque no quiere que se descarríe más. Entonces el Señor desechó a Saúl por desobediente. Había sido recurrente en no obedecer las instrucciones de Dios. Y Dios ya había visto a quién iba a poner en lugar de Saúl. Capítulo 16 de Primera de Samuel. Dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Porque pues Samuel se había encariñado con Saúl también, humanamente hablando. Pero ¿cuántos saben que Dios está sobre todo eso también? A veces, ay, es que mi abuelita, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y mi abuelita, y mis papás, y mis tíos. Pero ¿quién debe estar por encima? El Señor Todopoderoso, el que nos da vida, el que nos sustenta, el que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces le da el Señor instrucciones a Samuel y le dice: llena tu cuerno de aceite. En ese tiempo los reyes eran ungidos por el profeta o el siervo del Señor con aceite. Y te voy a enviar, le dice, a Belén, porque de la casa de Isaí yo he escogido a uno para que sea rey. Y Samuel también conocía que Saúl no era una perita en dulce. Dijo: pero ¿qué voy a hacer? Si Saúl se entera que voy a hacer esto, me matará. Fíjate hasta dónde podría haber llegado Saúl. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene la mejor estrategia, la mejor manera de hacer las cosas? Entonces el Señor le dijo a Samuel: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. ¿Cuántos creen que es mejor buscar el consejo de Dios y que Él nos diga lo que debemos hacer? ¿Cuántos tienen decisiones que tomar en su vida? Todos, ¿verdad? Y situaciones en las que dices: ¿por dónde me voy? Bueno, busquemos al Señor y Él nos dará dirección. Por eso David decía: y guíame por el camino eterno. O sea, el camino que no me va a llevar a tropezar, a caer, ni a sufrir más de la cuenta. Entonces el Señor le dice: yo te voy a dar instrucciones ahí. Y eso sí sabía que era uno de los hijos de Isaí. Y fue a Belén y les dijo, mira, se acercaron, el versículo 4 está especial, dice que hizo pues Samuel como Jehová, como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron para recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Pero si era un profeta de Dios, ¿por qué él les dio miedo? Porque Dios mandaba a un profeta cuando algo estaba mal, a corregir,
y a decir lo que Dios iba a hacer con esa persona o con esa familia o con el pueblo. Aunque también lo enviaba para decirles, vayan por aquí o vayan por allá, hagan esto en determinadas circunstancias. Pero ¿por qué le dirían eso? Porque seguramente no andaban muy bien. Y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Vienes en paz? ¿Y qué le dijo Samuel? Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Eso le dijo Dios que dijera, ¿sí o no? Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, con Isaí, él vio a Eliab, diga, él vio. ¿Cuántos saben que no debemos guiarnos solo por lo que vemos? Los deseos de los ojos, habla el apóstol Juan en una de sus cartas. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vista y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo va a acabarse. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo he visto literalmente que muchos nos vamos por la primera impresión, pero Dios ve el corazón. Y deberíamos aprender nosotros de eso también, ¿no? Porque la vista es un golpe de vista, pero ¿qué sabes de una persona cuando la ves una vez o dos veces? Casi nada. Pero cuando empiezas a tener una relación, empiezas a saber qué hay en su corazón. Porque del corazón salen las malas palabras, los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas intenciones, pero también las buenas cosas. ¿Cuántos saben que es de adentro? Porque muchos es apariencia, pero por dentro son lobos rapaces. Solo tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y dice Pablo, a estos evítalos, aconsejando a Timoteo. Entonces, aún Samuel, siendo el profeta de Dios y un profeta fiel al Señor, se fue por la vista. Ahora, Saúl era alto y fuerte. Entonces, pues tenía él esa impresión en su mente. Y vio a Eliab más o menos igual, alto y fuerte, hombre de guerra, ya un hombre maduro. Y fíjate lo que pensó Samuel. Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Y qué le dijo Dios? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, nuestro Dios, no ve lo que ve el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón, hermanos. ¿Cuál ecocardiograma o ¿cómo se llama el otro? El ultrasonido, los rayos X, pues revelan los órganos. Pero ¿cuántos saben que del corazón que está hablando el Señor es nuestro corazón espiritual, el que tiene relación con Él? Y ese ninguna máquina lo puede ver, solo Dios. ¿A cuántos los ha engañado lo que ve? Mira, tanto en las personas como en cosas que compramos a veces. Ay, ese carro se ve, mira, las vestiduras están nuevecitas, la carrocería trae una pintura impecable,
trae cámara, ya saben, ahora toda la tecnología de reversa y para adelante y para los lados, trae un montón de cosas. Pero no se te ocurre checar el motor o la transmisión y lo compras, te vas con la vista y te emocionaste y tu esposa te dice, está bien bonito, yo lo quiero. Y te vas y después no lo sacas del mecánico. ¿Por qué? Porque no lo examinaste. Un amigo mío de hace muchísimos años, nos reíamos de él porque quería comprar un carro y bueno, hace muchísimos años los carros eran muy sólidos, de lámina. Ahora son, ya saben, de materiales muy fáciles, hasta un golpecito así se sume. Pero dicen que fue a ver el carro que quería comprar y ya estaba como oscureciendo y entonces dijo, a ver, déjame verlo, ya lo vio por adentro. Y un amigo que fue con él nos lo platicó, por eso nos reíamos, que decía, y luego se agarró haciéndole así, en la carrocería, a ver cómo sonaba. Le dijo, oye, si no es sandía. Ya ven que la sandía uno la prueba ahí, del sonido, el que sabe, dice, esta ya está madura, o todavía le falta. Bueno, necesitamos revisar bien. Señoritas que están por casarse o que quieren casarse y que tienen que tomar una decisión, vean el corazón del muchacho. Ahora, si te gusta, pues está bien, pero tienes que ver su corazón. Digan amén, muchachas. Y papás. Porque, híjole, muchachos también. Ay, es que tiene una sonrisa Colgate y tiene unos ojos que ay, y son pestañas postizas. Pero ve el corazón. ¿Cuántos creen que es mejor ver el corazón? Ahora, y además si es guapo o guapa, pues gloria a Dios. Pero a veces yo he visto que muchos guapos las hacen sufrir mucho porque no vieron su corazón. O muchas guapas los hacen llorar porque no buscaron ver su corazón. Y como se enamoran muy fácil, ay no, yo lo cambio. Pregúntenle a mi esposa, eso decía ella. Y pregúntenle si me cambió. Solo el Señor pudo transformar mi vida, hermanos. Ella me decía antes de casarnos, sí, en nuestro matrimonio va a ser democracia. Y yo le dije, sí. Y pues que se casa, ¿y qué crees? No había democracia. Porque pues yo era macho. Así fue creado. Y no, aquí solo mis chicharrones truenan. Y sonaba la bota. Y pues fueron problemas. Mira, gracias a Dios que pronto conocimos al Señor y todo cambió. ¿Quién me cambió? Sí. Entonces, jóvenes, busquen a Dios, porque Él ve el corazón. Señor, ¿es porque a mí me gusta Eliab, es alto y fuerte. Señor, ¿es esta? Porque, mejor pregúntale al Señor. ¿Cuántos saben que el Señor también en eso quiere ayudarnos? Quiere evitarnos dolor y sufrimiento, porque Él quiere que seamos felices, hermanos. Él quiere bendecirnos. Versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab, otro grandote, y era el segundo hijo, bien presentado, bien galán, y lo puso delante de Samuel, y él le dijo, tampoco escogió Jehová. ¿A quién estaba escuchando Samuel?
a Dios. Ya no entendió con el primero. Y luego Isaí trajo a Sama, otro de los hermanos, el tercero, y le dijo, tampoco a este. Y pasó a los 7 delante de Samuel. Y Samuel le dijo, Jehová no ha elegido a estos. Ahora, eran 8 hermanos. 7 estaban ahí, uno no, que era David. Así que la Biblia dice de David que era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Qué era lo que veía el Señor? El corazón. Ahora, no fue un hombre perfecto, pero Dios lo moldeó y lo disciplinó y lo llevó cada vez de su mano. El que era un hombre conforme al corazón de Dios es que sabía reconocer que había pecado, que estaba mal y que corregía como Dios le decía. Nosotros a veces no reconocemos. No, tú estás mal, yo no. No hay nadie perfecto. Ni siquiera uno, solo Jesús fue perfecto. Así que no veas la apariencia. El mundo y no digo que no tenga su aplicación en cierta forma, pero el mundo ha dicho, como te ven, te tratan. Bueno, sí es cierto, pero también nosotros tenemos que buscar vernos bien. Dígale al de al lado, vernos bien. Pero lo mejor debe ser nuestro ¿qué? Nuestro corazón, hermanos. Porque Dios ve el corazón. Yo en mi tiempo vi experiencias así de muchachos que se veían bien por fuera y querían conquistar a una muchacha y rentaban un carro de esos. En aquel tiempo un Mustang era un carrazo, o un LTD, muchos ni los conocen. Y iban y se paseaban por ahí, luego la invitaban a salir, pero era un patán y la muchacha caía rendida porque se fue por las apariencias. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. Así que los menores no se sientan menospreciados, ni los mayores. Ahora, si el primero de los hijos hubiese tenido el corazón conforme a Dios, ¿qué habría hecho el Señor? Lo habría escogido. O sea, no es por edad. Pero vamos a seguir viendo cómo era David. Entonces dijo, son todos tus hijos, y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. O sea, está cuidando el rebaño allá en el cerro, cuidando las ovejas. No, él no es muy sobresaliente, está chico. Entonces le dijo Samuel, envía por él, porque no vamos a sentarnos a comer hasta que él venga. Y fíjate lo que Dios había hecho también con David. Y le hizo entrar cuando llegó, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Diga, ay, ay, ay. Pero además un corazón para Dios, hermanos. Imagínate. Así que pídele, Señor, si quieres un rubio o un moreno o un campechano, no sé. ¿Cuántos saben que se vale pedirle al Señor? Pero sobre todo que tenga un corazón que tenga temor de Dios. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es
el que, mira, ni su papá lo había considerado. O sea, su papá dijo, no, pues nada que ver. El que cuide los chivos allá, los borreguitos. Pero Dios le dijo, este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Todos supieron, Isaí y sus 7 hermanos, que a él había escogido Dios. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David, porque el Espíritu había dejado ya a Samuel, ¿se acuerdan? Dios lo había dejado solo por su cuenta. Y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Ya. No les dijo nada más, pero el hecho era muy significativo. Ungir a alguien era algo excepcional. Y sabían que lo estaba ungiendo como rey, no lo ungió como profeta ni como sacerdote, no era de esa descendencia. Entonces, aunque él era insignificante delante de su padre y de sus hermanos, delante de Dios no. No importa cómo te vean los demás, lo importante es cómo te ve Dios. ¿Cuántos saben que nuestro valor reside en que tenemos el Espíritu Santo de Dios? Que hemos sido sellados con su Espíritu Santo, que tenemos vida eterna y que somos hijos de Dios. Y versículo 14, viene otra etapa. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí quiero hacer una aclaración. Dios no te va a enviar un espíritu que te atormente. Aquí lo que está enseñando es de que Dios lo permite y por eso se dice como que Dios lo envió. Pero no, Dios no envía ningún espíritu malo. Él envía a sus ángeles a que nos libren del mal, que nos ayuden y que tengan cuidado de nosotros. Eso dice la Biblia. Pero Dios lo permitió. Por eso la Escritura dice que de parte de Dios. Saúl tenía un comportamiento que hoy en día sería como un maníaco depresivo. Si lo llevaran al psiquiátrico dirán, este está muy mal de la cabeza. Porque se ponía como triste, muy triste, y luego tenía explosiones de violencia y aún de querer matar a otros. ¿Cuántos quieren tener uno de esos junto a ellos? Así que Dios permitió que este espíritu viniera a molestar a Saúl porque tenía otro propósito Dios. Entonces los siervos de Saúl, que le dijeron, mira, ¿por qué no buscas a alguien que sepa tocar alabanzas? ¿Cuántos aquí saben tocar alabanzas o cantar alabanzas? Todos deberíamos de saber, cuando menos cantar alabanzas. Tocar, bueno, no es nuestro don, pero sí alabar al Señor. Y le dijeron, alguien que sepa tocar. Fíjate, esto da a entender que David allá en el cerro, en el monte, como se dice muchas veces, ¿qué hacía cuidando las ovejas? Traía su arpa y cantaba a Dios, alababa a Dios. Por eso la Escritura habla de él como el dulce cantor de Israel. Mira, hay hermanos que solo escuchan alabanza aquí y allá, escuchan La Quebradita, a Bad Bunny, ahora que es más famoso que nunca, que yo ni sé qué canta, y como dijeron, nadie le entiende, pues menos. Entonces, pero allá escuchas todo lo que ofrece el mundo. Canta alabanzas, hermano. Vas a tu trabajo, canta alabanzas, que el Señor esté ahí contigo en tu trabajo, en donde quiera que vas. Cuando yo me convertí bien, pues yo era de
Javier Solís, Vicente Fernández, Jorge Negrete, de ese estilo y de los grupos de los 80s, y José José, Julio Iglesias, y traía siempre mis cassettes, era de cassette en este, y Roxana decía, ay, cantas como Pedro Infante. Bueno, en aquel tiempo medio la hacía, pero cuando el Señor me hizo ver que agarro todos los cassettes, no más. Y Roxana tenía unos de alabanza y era lo que poníamos ya después. Y mi suegra, así como compadeciéndose de mí, me dice, ah, mira, te compré uno de pura instrumental de Vicente Fernández. Pues sí, pero yo me sabía la letra, hermano. Y la música, ¿cuántos saben que la música te genera algo ahí en tu corazón, en tu mente? Dije, no, perdóneme, le agradezco mucho, pero no. ¿Por qué? Porque, digo, la música del mundo en general no edifica. Que borracho yo he nacido y borracho yo he crecido. Y tantas cosas, hermanos. Pero ahí estamos, ahí estamos. Dijeron, alguien que sepa tocar arpa y alabar al Señor. Y Saúl dijo, es buena idea, búsquenme a uno que toque bien y tráiganlo. Pero fíjate, uno de sus siervos había visto en algunas ocasiones a David. Porque dice el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Él lo había visto. Yo creo que en algún viaje, alguna cosa que le encargó el rey que hiciera, y lo había visto, dice, que sabe tocar. ¿Dónde me quedé? 18. He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso. Pero lo más importante, y Jehová está con él. ¿Quién está con nosotros, hermanos? La Escritura dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante, hermanos. ¿Alguien lo cree? Bueno, así que cuando enfrentes tus gigantes, necesitas saber quién está contigo. Y entonces David, fíjate, ese jovencito era un alabador de Dios, valiente, aunque todavía no participaba en la guerra, pero este hombre vio el potencial en él, dice, hombre de guerra. ¿Cuántos ven el potencial en sus hijos? Siervos de Dios, buenos hombres, buenos maridos, buenas esposas, que sirven a Dios, que edifican a sus hijos, que cuidan a sus hijos, que bendicen, y etcétera. Yo veo el potencial en ustedes. Y entonces lo mandó traer. Saúl le mandó decir a Isaí, pues envíame a tu hijo, al que está con las ovejas. Otra vez se enfatiza. ¿Dónde estaba? Ya había sido ungido como rey, pero seguía con las ovejas. Era un joven trabajador. ¿Cuántos dicen amén? Obediente a sus padres. Amén, digan. Ay, hermanos, deberíamos aprender en la Biblia, ¿no? Y jóvenes, aprendan de David. Allí estaba cuidando las ovejas de su padre, el rebaño. Ya lo habían ungido, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él sabía también lo que representaba todo esto, pero él seguía obedeciendo a su padre. Y lo mandó traer y lo envió con Saúl. Y dice el versículo 23 que cuando venía el espíritu malo y atormentaba a Saúl, él tomaba su arpa y alababa a Dios y se iba el espíritu malo. Y entonces tenía alivio, tenía descanso Saúl. De tal manera que incluso lo hizo su paje de armas. No te me despegues.
Tengan amigos así, jóvenes, señoritas. Tengan amigos que te bendigan, que te acerquen al Señor, a la bendición del Señor. Y todos los papás también tengamos esos amigos. Si alguien dice mis mejores amigos no son cristianos, algo está pasando. No digo que no tengas amigos no cristianos, porque ¿quién les va a compartir? Pero hagan amigos entre los cristianos, verdaderos amigos con un corazón sincero, sin dobleces, sin intereses ocultos, más de que bendecir y ser bendecido por el hermano. Y Saúl lo amó a David. Así que el dulce cantor de Israel empezaba a ver otras cosas. Anótale, joven, obedece a tus padres, sé trabajador, sé humilde como David. No se enalteció cuando dijo, no, pues yo ya soy ungido por rey, ya no cuido las ovejas. No, ni anduvo ahí molestando a sus hermanos. No se infló, porque somos muy tendientes a inflarnos, ¿sí o no? Nada más te dan un puesto más alto y o te va bien en tu trabajo, tu negocio y traes más dinerito ahí y compraste un carro mejor y ya empezamos a sacar el brazo y lo digo porque a mí me pasó sin Cristo. Siente uno que ya es muy. Pero David no le pasó nada de eso, porque tenía los pies sobre el piso. Dios es el Todopoderoso, el que nos da todo, y yo le honro a Él. Por eso David aprendió tantas cosas de Dios que podía decir, como en el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo vives? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te acuestas? Mira, hermano, lo peor que nos puede pasar es que alguien nos dé un balazo. Ay, te reprendo. Digo, esa posibilidad existe siempre, sí o no. Pero yo sé a dónde voy. Voy al cielo con el Todopoderoso, con mi Señor. Y eso me hace vivir confiado, diga confiado. No tampoco imprudente, ni mucho menos, no. Pero vivo confiado, sabiendo que Dios tiene el control sobre todo el mundo, sobre todo el universo, sobre tu vida, tu familia, tus hijos, tus padres, etcétera. Tu salud, tu economía. Él tiene el control sobre todo. ¿O se le ha salido algo de control? Porque un presidente dice, se nos salió de control la migración, las drogas y esto. Pero a Dios nada se le ha salido de control, hermanos. Así que, ¿cómo fue madurando David? En su experiencia de su comunión con Dios. Capítulo 17, ahí sigue. Es cuando vienen los filisteos a hacer guerra a Israel. Y sale Saúl con todo el ejército de Israel y se pone en un monte y los filisteos en otro monte y el valle él en medio para pelear ahí la batalla. Y salían los ejércitos listos para la batalla. Pero sucedió algo que no esperaban en ese momento. Versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. O sea, era un guerrero sobresaliente para los filisteos. Y era un gigante llamado Goliat. Todos hemos escuchado de David y de Goliat.
y tenía una altura de 6 codos y un palmo, o sea, 3 metros o más. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, o sea, como 60 kilos. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía hierro, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él. O sea, la pura punta de la lanza eran como 7 kilos, pero tenemos que entender que este hombre pesaba a lo mejor 250 kilos o más. ¿Conocen a gente que mide 2 metros y pesa 120 kilos? Si tú ves el fútbol americano vas a ver de esos ahí. O más, 140 kilos. Y se mueven con una agilidad impresionante. Corren y hacen muchas cosas. Bueno, este era de 3 metros o más. Por eso su corpulencia y su estructura, era un hombre como de 250 kilos. Imagínate, solo un recargón de un hombre de esos. Y entonces él salió y retó al ejército y dijo: denme un hombre que pelee contra mí. Si él gana, nosotros nos rendimos. Y si yo gano, pues ustedes se rinden. Era algo que se hacía en esos tiempos. Y desafió al pueblo de Israel. Pero dice el versículo 11 que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Que no estaba Dios con ellos? ¿Que no les había dado la victoria muchas veces? Pero tuvieron miedo, vieron el gigantote. Y a veces tú debes estar preparado para esos gigantes. Una enfermedad que no sabías, de repente te diagnostican. Un problema de salud, un problema financiero, un problema de familia, un choque, un accidente, un ladrón que se lleva tus cosas. Y vienen los gigantes y nos agarran desprevenidos y no nos acordamos que Jehová está con nosotros como poderoso gigante y nos da miedo. ¿Cuántos saben que el dinero lo puedes volver a recuperar? Porque Dios es bueno. Entonces salió y retó al ejército de Israel. Y Isaí estaba preocupado por sus 3 hijos que habían ido a la guerra. Y le dijo a David: toma panes, quesos, le dio provisiones, llévale a tus hermanos y al capitán que está sobre ellos, e investiga cómo están. Y toma prenda de ellos para yo saber que están bien. Pues estaba preocupado. ¿Y qué hizo David? Obedeció, diga, obedeció. Dile al de al lado: obedece ya. Obedece al Señor. No a mí, al Señor. Y entonces dice que cuando David llegó y iba saliendo Goliat a retarlos otra vez, entonces dejó todo lo que llevaba de provisiones con el que guardaba la comida, el bagaje, dice ahí en la Biblia. Y escuchó el reto de ese gigante. Y dijo: ¿qué está pasando aquí? Porque todos estaban temerosos y asustados. Se formaban para la pelea, pero como que todos decían: en grupo aquí nos respaldamos. Pero ni uno solo tenía el valor de enfrentar a Goliat. Ni Saúl, que era el rey experimentado en batalla, que era el más alto de todos y el más fuerte y corpulento. Y este hombre salía por la mañana y por la tarde. Y David preguntó: ¿qué está pasando? Y Saúl había hecho una promesa: el que salga y lo venza,
lo voy a hacer mi yerno, le voy a dar una de mis hijas, y a toda su familia los voy a exentar de impuestos. ¿Cuántos dijeran, ay, el SAT ya no me va a cobrar? Y yerno del rey. Y escuchó a Eliab, su hermano, y que se enoja. Eres un chismoso. Ahora, ¿era chismoso David? Diga, no. Le había ofendido que alguien ofendiera al pueblo de Dios y a Dios. Y David dijo, yo puedo enfrentar a ese gigante. Imagínate, un jovencito, todavía no llegaba a la edad militar, por eso no andaba allá. Probablemente tenía menos de 20 años, la edad militar era de 20 para arriba. Y él dijo, yo lo enfrento, porque por 40 días estuvo Goliat retando al pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? Se escondían, tenían miedo. No te escondas de los gigantes. Pídele al Señor que te dé sabiduría, fuerza y lo que necesitas y enfréntalo. ¿Cuántos saben que es mejor enfrentarlo que? Porque hay gente que le dice, se me hace que andas bien enfermo y que no sé qué. No, yo no. Estoy, mira, todavía fuerte y como nuevo. Y ya le duele todo. Anda pasando aceite su máquina. Hermanos, hay que ser sabios, ¿no? Y reconocer. Mi matrimonio no está al 100. No está bien. Mis hijos, no, hombre, son, olvídate, pero no andan muy bien. ¿Cuántos saben que es mejor reconocer? Porque así Dios nos ayuda más fácilmente. Y no, ellos se escondían, tenían miedo. Y entonces dice que llegó a los oídos de Saúl que había alguien que decía que se enfrentaba a Goliat. Y dijo, tráiganlo. Y lo llevaron ante Saúl. Déjame ver qué pasa, qué versículo es. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Fíjate, los estaba animando ese joven a todos. No desmayen a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Y qué le dijo Saúl? No vas a poder. ¿A cuántos les han dicho no vas a poder? A mí de varias cosas. No vas a poder. Pero en mis fuerzas no puedo, pero con la ayuda del Señor sí puedo, hermano. Muchos dicen, no puedo perdonar. Pues el Señor vive en nosotros si eres verdaderamente cristiano y Él nos da el poder para perdonar, para bendecir y muchas otras cosas. Y le dijo, no podrás contra ese filisteo porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mira, Goliat practicaba con la espada, con la jabalina, con la cota de malla, con todas sus armas desde su juventud. Y seguramente los músculos eran impresionantes, pero nunca nadie pensó que David también estaba preparándose con el arpa, hablando con Dios, sirviendo a Dios. Y él había visto la mano de Dios en su vida. Y ustedes conocen la historia. Saúl le dijo, ponte mi armadura, toma mi espada, pues le quedaba grande la armadura. ¿Cuántos saben que Dios nos da dones a cada uno de nosotros? No andes deseando los de otros ni diciendo, ay, tócame para que tu unción se me venga. No, nosotros estamos ungidos ya por el Señor. Todo verdadero cristiano tiene la unción del Santo. Que no obedezcas al Señor y que no se vean los frutos y que los dones no se manifiesten, es por otra cosa. Pero David también se estaba preparando desde su juventud para este momento, para enfrentar al gigante
que estaba asustando a todos. Y entonces él le dijo, no, yo no puedo con esto, y lo dejó ahí. Y le dice a Saúl, fíjate, yo ya he experimentado el poder de Dios, rey Saúl, porque cuando yo estaba cuidando el rebaño de mi padre Isaí, de toda la familia, porque era de toda la familia, dice, eventualmente venía un león o un oso. Ahorita ya no hay león en esa zona de Asia, pero había en toda esa zona y parte de Europa, los leones asiáticos. Es muy parecido al león africano, con alguna variación. Ya ves que hay subespecies diferentes, pero era un león feroz y fuerte. Y le dice, ¿sabes qué? Cuando viene el león o el oso, porque también había oso, el oso, también una variedad del oso pardo sirio, que un oso llegaba a pesar 140 kilos y pueden llegar a pesar más. Y el león pues es una fiera impresionante. Dice, viene el león o viene el oso y toma una ovejita y yo lo persigo. ¿Cuántos harían eso? Muchos digan, no, tráete las otras ovejitas y vámonos a escondernos allá. Dios lo estaba preparando, ¿sí o no? ¿Sabes qué hacen los niños acá en el salón? Dios usa a sus maestros para estarlos preparando desde ahorita. Y los jóvenes adolescentes en el otro salón, Dios usa a quienes están con ellos para también edificarlos y que puedan enfrentar los gigantes en su vida futura. ¿Y sabes qué estoy haciendo yo aquí? Hablándoles a ustedes y preparándolos para que enfrenten los gigantes que están en nuestra vida, y que a lo mejor aquí saliendo a la esquina te sale uno. Y decía, cuando viene el león o cuando viene el oso, yo lo persigo y le arrebato la oveja, fíjate. Y si el oso o el león se me quiere venir encima, yo lo agarro por el hocico y se lo trueno. Literalmente, no lo dice así, pero pues solo así los derrotaba. Imagínate la fuerza que Dios le daba a David. No es fácil desencajar una quijada, sobre todo tan fuerte, de un león o de un oso. Y lo mato y rescato a la oveja, y al oso igual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Lo estaba preparando el Señor, sí o no? Dios quiere que tú y yo nos preparemos, hermano. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Toma toda la armadura de Dios para poder sostenerte firme en el día malo, en el día del gigante, en el día de la dificultad, de la enfermedad, del problema. Así que ahí estaba David, y Saúl solo atinó a decirle, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabes qué? Dios estaba con David. ¿Cuántos aquí creen que Dios está contigo? Gloria a Dios. Por eso estamos todavía de pie. Entonces, David había probado la bendición, la protección, el poder de Dios donde nadie lo veía. Ahora podía depender de Dios donde todos lo veían. Porque ¿quién lo iba a ver? Todo el ejército de Israel, el rey y todo el ejército de los filisteos. ¿Cuántos saben que en secreto se ganan las batallas y se ven en público? Y entonces dice que David, conocen la historia, fue y escogió 5 piedras lisas del río. Sabía lo que hacía. Y traía un morralito, ahí puso sus 5 piedras. Y tenía su honda.
y tenía su cayado. Y se fue contra el filisteo a parársele enfrente. Imagínate ver la diferencia. ¿Y qué hizo el filisteo Goliat? Se enojó. Dijo, ¿que no hay un hombre en Israel que me enfrente? ¿Me mandan un muchachillo? Pero ese muchachillo tenía el respaldo del Todopoderoso, hermanos. Jóvenes, varón, mujer, nosotros tenemos el respaldo del Dios Todopoderoso. Si tú eres fiel, Él es más fiel que nosotros. Y entonces se enojó tanto que le dijo, que yo soy perro para que venga a mí con un palo. Porque llevaba su cayado del pastor. Y yo a veces que voy a caminar por la cañada veo gente que va con un palonón. Porque luego hay gente que lleva perros y digo, me voy a traer uno. Yo también, porque un palazo al... Pero este dijo, ¿soy yo perro para que venga contra mí con un palo? Y se enojó. Y lo vio pues un muchachito. Y dijo, te voy a matar y te voy a vencer, te voy a hacer pedazos. Ubican que él tenía cerca de los 20 años. Joven, ¿cuántos aquí son de 20 años más o menos? ¿Nadie? Menores. Pues imagínate con un gigante de 3 metros. Entonces David dijo al filisteo, sí, tú vienes contra mí con un armamento impresionante, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios sobre Israel. Dale un aplauso al Señor, hermano. Y voltea y les dice a los israelitas, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Confía en Dios, hermano, hermana, joven, confiemos en Dios. Él pelea nuestras batallas. Es que ¿qué dijo Gedeón? Soy el más chico de mi casa, no soy rico, no soy poderoso. Y el Señor le dijo, pues tú vas a librar a mi pueblo de los madianitas, ¿se acuerdan? Y lo hizo ¿con cuántos hombres? 300 contra un ejército impresionante. Así que David no tenía temor, tenía completa fe en que el Señor le daría la victoria. ¿Qué tenían los demás? Temor. Y no tenían fe, aunque habían visto la mano de Dios. Fortalécete en la fe, hermano y hermana. Tómate de la mano poderosa de Dios y Él nos sacará adelante. Y tú conoces la historia. El filisteo viene agresivo y David corre hacia él, agarra su honda y le dio un pedradón en la frente. Cayó el gigante. Fíjate, una arma al parecer insignificante, porque el poder de Dios estaba en David. Corre David, le saca su misma espada, con su misma espada le cortó la cabezota. A ver si una cabezota. Así venció David al filisteo, con honda y con piedra. Hermanos, tú y yo vencemos con oración, alabanza, con fe y confianza en nuestro Dios.
¿Quién es el gigante que te atormenta, que te tiene temeroso? ¿Cuál es tu gigante? A veces nos hemos alejado tanto de Dios que el gigante de la desesperación ahí está. Ya estoy desesperado. Y empiezas a dudar de Dios, empiezas a ponerte nervioso, a tener inseguridad, a tener duda. La duda siempre es un grave problema en nuestras vidas. No dudemos de Dios, Él es fiel. Por eso David decía, qué maravilloso es nuestro Dios, en el Salmo 139. Maravillosas son tus obras, cuán insondables son tus pensamientos. Y la duda te puede llevar a la incredulidad. Y esos gigantes nos pueden hacer que desmayemos. Y nosotros no debemos desmayar, debemos mantenernos firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y viene el gigante de la enfermedad, de la economía, del temor a la inseguridad, de la falta de empleo, de los problemas en tu familia, de con tu esposo, con tu esposa, etcétera. Hay tantos hoy en día y te vienes abajo y tienes temor. ¿Cuántos dicen voy a confiar en el Todopoderoso? David confió en Dios y estuvo dispuesto a todo, sabiendo que Dios estaba con él. Nosotros también debemos hacer lo que hizo David, confiar en Dios y ir hacia el problema orando al Señor, confiando en el Señor y decir, Señor, yo sé que tú nos darás la victoria. Porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, hablando de espíritus malos, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8. Así que descansa y confía en el Todopoderoso. Es que mi gigante ruge como león o como oso y es mucho más fuerte que yo, pero nuestro Dios es el Todopoderoso, hermanos. Ponte de pie. ¿Cómo llegó David a tal conocimiento que decía, tal conocimiento es demasiado para mí? Siendo fiel a Dios, obedeciendo a Dios, permaneciendo en el Señor, peleando la buena batalla de la fe. Porque lo que él peleó no era contra un gigante, era una batalla de la fe. Y hoy en día tú seguimos peleando la buena batalla de la fe. Cierra tus ojos, si estás con tu esposo, con tu esposa, con alguien que vengas. Dile, Dios nos va a ayudar. Confía en Dios. Tienes un gigante ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu salud, en tus finanzas, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Yo sé que Dios nos va a ayudar, porque no estamos abandonados, no estamos desamparados. Decía el apóstol Pablo, estamos afligidos en muchas cosas, pero no estamos desamparados. Y a veces nos sentimos como derribados, pero no estamos destruidos. ¿Por qué no le decimos al Señor, como decían sus discípulos, Señor, aumentanos la fe? Queremos confiar
100% en ti, no 99.9, que ya sería encomiable decir, ay, no, 100%, porque Él es digno de nuestra confianza. Él no falla, Él no desmaya, Él no duerme. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es justo. Él sabe las injusticias que hay contra ti. Él es santo, está lleno de amor hacia nosotros. ¿Qué más podemos pedir? ¿Por qué no confiar y descansar en Él? Y decir como decía David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahora, ¿quién siente el gigante encima de él? Levante su mano. Dile, Señor, ahí tengo un Goliat. Tú lo conoces, cada quien conoce su Goliat. Dile, Señor, ayúdame contra ese Goliat. No quiero intimidarme. Quiero confiar en ti y descansar en ti. Quiero vivir confiado. Allí está el gigante, pero tú eres el poderoso gigante. Dile, ayúdame, Señor. Yo quiero obedecerte, servirte, glorificarte, alabarte. Y te pido que me ayudes. Gracias, Señor. Dale las gracias, dile gracias, porque yo sé que me escuchas y que tú me ayudarás. Yo lo sé porque tu palabra es verdad. Tú nunca fallas. Gracias, Señor. Vuélvele a decir a tu esposa o a tus hijos o a tus papás, Dios nos va a ayudar. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Hasta el último día de nuestra vida, Él nos cuida. Gracias, Señor. Gracias porque nos has escuchado. Aunque no hemos hablado, pero tú conoces lo que hay allí en nuestro corazón, las inquietudes. Tú conoces nuestros pensamientos, como decía David. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Así que tú lo sabes todo. Ayúdanos, Señor. Dale un aplauso al Señor. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza.
persuadir en la densa oscuridad. Tendré siempre esperanza. Mi grito de guerra es su amor. Su himno es mi canción. Los gigantes caerán, los montes se moverán, mis cadenas en ti, rocas desarán sobre la tempestad. Cantamos la verdad, que nada es imposible para. No hay nombre más alto y grande, Jesús, tu nombre es fuerte. Rompiste mis cadenas, Jesús, reinas por siempre. No hay nombre más alto y grande, Jesús, nombre es fuerte. Rompiste mis cadenas, Jesús, reinas por siempre. Los gigantes caerán, los montes se moverán, mis cadenas en ti, rocas desarán sobre la tempestad. Cantamos la verdad, que nada es imposible para. Denle un aplauso al Señor. Y vaya con la mano de Dios en esta semana a enfrentar sus gigantes. Nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga. Alzaré hasta los cielos, yo te cantaré por lo que tengo. Mi voz alzaré hasta los cielos.